La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Es muy interesante decir que yo nací en 1946, en el año que se fundó el Instituto de Arte Americano y el Instituto Payró. Y mi papá recibía las publicaciones de los dos institutos. Y yo después pertenecía a los dos institutos. O sea que hice el puente entre Filo y la FADU. Yo empecé con la historia de la arquitectura, la historia del urbanismo. Y yo soy de Filo, y entonces el profesor Rivera, hace muchísimos años, me insistía en que yo tenía que aceptar la donación del archivo Bustillo, mucho antes que le llegara a Marta Levisman, y que tenía que hacer mi tesis de doctorado con eso. Y a mí no me gustaba, porque en aquella época uno tenía la influencia sobre todo de la gente del CIAM y de la arquitectura moderna, y entonces mi hermano me decía, no, Bustillo no sirve, es clásico. Bueno, muy influenciada por eso, mal influenciada por eso. Entonces buscaba temas para hacer mi primer doctorado, y entonces un día mi ex marido me dice, nadie hizo la historia de las plazas de Buenos Aires. Y así empecé, haciendo la historia de las plazas de Buenos Aires desde el punto de vista histórico. Después me invitaron a dar algunas conferencias en el exterior, y cada vez que yo pasaba una diapositiva de un parque de Buenos Aires, siempre en la sala había ¡ah! ¡Qué hermosura! Nadie sabía que nosotros teníamos ese patrimonio a nivel mundial. Y así me fueron invitando, porque la verdad que la realidad de la vida me llevó a hacer la historia del paisaje. Entonces después empecé a estudiar y a aprender más cosas. Y después, en un viaje en avión, me encontré con un gran filósofo e historiador francés, Michel Baridon, que le tocó estar sentado al lado mío en un avión mientras revisaba sus diapositivas de parques. Nos pusimos a charlar y me invitó a participar de un centro de investigaciones que tiene la Universidad de Harvard en Washington, que se llama Dumbarton Oaks. Es un centro, una biblioteca, es la mejor biblioteca de paisaje en el mundo. Bueno, fui becada, soy senior fellow, tengo una relación desde hace muchísimos años con ese lugar. Y después Michel Baridon me dijo, esto se tiene que conocer en Europa. Entonces me dijo, la manera de hacerlo es que hagas otro doctorado en la Sorbona, para que todos aprendan. Bueno, dije yo, es una tarea un poco grande, pero ahí me metí y hice el doctorado en la Sorbona, hice la tesis en francés, la fui a defender en francés. Mucho esfuerzo, pero valió la pena, porque desde ese momento, en el ámbito de la historia del jardín y de la historia del paisaje en el mundo, se empezó a tener en cuenta no solamente la Argentina, no solamente Uruguay, Chile, Brasil, el Cono Sur, sino América Latina, que estaba radiada de todo esto. Y por suerte, después de tantos años, ya son 40 años de todo esto, tenemos una red de colegas en toda Latinoamérica, trabajamos muchísimo, hacemos muchas cosas en todos lados, pertenecemos a ICOMOS, a IFLA, pudimos evaluar muchos sitios para patrimonio mundial dedicados a los paisajes, pertenecemos a un comité que es el comité de ICOMOS, IFLA, de paisajes culturales, que antes era solamente de europeos, y ahora hay varios latinoamericanos. Así, bueno, empezamos a abrir espacios para nuestros temas en el mundo.
Y creo que eso es muy importante porque estábamos muy aislados, muy aislados. Desde hace 3 años, en Recife se hace la Semana Burle Marx, hecha por el Laboratorio de Paisaje de la Universidad local, que lo dirige la profesora Ana Rita Sá Carneiro, y yo fui a abrir la primera semana Burle Marx, se hace todos los años, y ahí se empezó a hacer el inventario de los jardines históricos de Burle Marx, que hoy ya llevan inventariados muchos jardines, porque muchos estaban perdidos, no se sabía dónde estaban, y se está haciendo el archivo, se está haciendo un trabajo fabuloso que ojalá sirva de modelo para que en otros países, o también en Brasil, se hagan los inventarios de otros paisajistas. Porque el jardín, ¿qué es un jardín? Un jardín es una obra de arte. Empecemos por ahí. Es una obra de arte hecha entre un artista, que es un paisajista, y un material que no es ni el ladrillo, ni el hormigón, ni el mármol. Es algo natural, voluble, que muere, que es frágil, que es la planta, la vegetación, que va cambiando todo el tiempo, nunca es igual, no hay que ir a un museo a verlo porque está en la vida cotidiana nuestra, y siempre nos ofrece algo distinto. No solamente nos ofrece algo diferente desde el punto de vista material, visual o espacial, porque cambia si es de noche, de día, invierno o verano, sino que cambia de acuerdo a lo que nosotros le estamos poniendo a esa obra de arte, porque una cosa es que pasemos por la plaza corriendo para tomar un colectivo, otra cosa es que nos sentemos con nuestros nietos a jugar, otra cosa es el joven que va con la novia. Cada uno tiene otra vivencia dentro de esa obra de arte. Por eso yo digo que el paisajismo es un arte de sucesión, porque cambia todo el tiempo, mucho más aún que la danza o que la música, que son los tradicionales artes de sucesión. Y como es un patrimonio frágil, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros hemos heredado un patrimonio finisecular, está bien, del siglo XIX. No es un arte contemporáneo, como por ejemplo obras de arquitectura que tenemos, o por ejemplo el urbanismo de La Plata o de Loma de Zamora, bueno, otro tipo de cosas. Pero si nosotros demolemos el Colón, tenemos la posibilidad de hacerlo de nuevo. Es remota, pero tenemos la posibilidad de hacerlo de nuevo porque es algo construido por el hombre. Si nosotros demolemos un jardín, tenemos que esperar 80, 100 o 200 años hasta que crezcan las plantas. Entonces es una cosa que es imposible de lograr. Tenemos que cuidar nuestros jardines históricos, y nosotros tenemos un patrimonio de tal valor, nuestro patrimonio verde es de tal valor. Yo creo que es más grande que el de París, que se considera siempre como el modelo, ¿no es cierto? París es la ciudad más visitada del mundo. La visitaron el año pasado 80 millones de personas. El 50% va a visitar los parques. Lo que nosotros podríamos traer de turismo si nuestros parques estuvieran cuidados como los de París. Buenos Aires tiene fama de ser una ciudad arbolada. Cada año perdemos metros cuadrados de verde, perdemos árboles, perdemos el sentido de la relación entre una naturaleza dominada y nosotros, los vecinos que vivimos en la ciudad. Nosotros cada día tenemos una ciudad más alienada, porque estamos cada vez más lejos de la naturaleza y necesitamos acercarnos. El árbol, nuestro amigo el árbol, es quien nos recuerda que nosotros somos animales naturales, somos los seres humanos. No somos robots, no somos construcciones, somos naturaleza, y cada vez la perdemos más y la perdemos más. Yo creo que esto es una cuestión de salud pública, así como los parques empezaron por una cuestión de higiene también en nuestro país. Higiene, recreación, eran las máximas del paisajismo francés. Acá las defendieron Wilde, Conny, la corriente higienista. ¿Por qué? No solamente porque nos dan un aire purificado, sino porque vemos el verde que nos relaja, sino porque tenemos una relación ancestral con la naturaleza. No podemos olvidar que somos echados del paraíso terrenal. Necesitamos siempre volver a ese lugar que perdimos por la arrogancia humana, digamos, de acuerdo a las palabras de la Biblia.
nosotros necesitamos forzosamente, imperiosamente cuidar nuestros árboles, nuestras plantas, nuestros parques, nuestros jardines. Y muchas veces el desconocimiento de los funcionarios que están a cargo de la parte de los jardines públicos hace que los perdamos, porque cada vez nos ponen más hormigón, más baldosas, más pisos secos en las plazas. Se pierde la superficie absorbente, las lluvias inundan más. Hay toda una relación entre la naturaleza y la ciudad. No podemos perder esto de vista. Algunos dicen, no, pero es un patrimonio tan antiguo. Si a cualquiera de nosotros nos dicen, usted heredó un castillo en el Loire, nosotros no lo vamos a modernizar, vamos a tratar de que el castillo del Loire esté lo mejor posible y sacar el mejor provecho, ¿no es cierto? Bueno, nosotros heredamos jardines franceses. Hay otros que no heredaron nada, entonces nosotros aprovechemos lo que es nuestro, lo que nos llegó. Nos llegó de la mano de paisajistas europeos que tenían esa visión del futuro, porque ser paisajista, primero que todo, además de artista, tienen que tener una visión de futuro para pensar cómo va a ser este jardín dentro de 10 años, 50, 200. Nosotros ahora estamos viendo cómo Thaís plantó árboles en 1890, cómo Schübeck, que estuvo antes, plantó en 1889, cómo Courtois, que estuvo antes, plantó en 1880, cómo Thaís II plantó en 1930. Es decir, hubo una continuidad de directores de paseos que pensaron, proyectaron, construyeron y actuaron en favor de la naturaleza en la ciudad. Pero eso se terminó hace mucho, lamentablemente. El paisaje urbano en sí es un paisaje cultural que está conformado por la sumatoria de varios elementos, ¿cierto? Hay una reglamentación de especies que se aceptan, digamos, que se plantan, porque tiene que haber una homogeneidad y porque tiene que haber distintas plantaciones, distintos tipos de árboles para que haya árboles en invierno, en verano, en primavera o en otoño. Thaís primero tuvo la genialidad de pensar que siempre debía haber un árbol florecido en la ciudad. Entonces él puso ceibos, tipas, palos borrachos. Todo eso era para que en cada época del año hubiera un árbol florecido en la ciudad. Entonces, los funcionarios por un lado, los vecinos por el otro. ¿Qué hacen? No se respetan esas reglas, no se respeta al árbol, no se respeta lo que se hizo. Entonces, tuvimos pestes y tenemos pestes. Las jacarandáes todos apestados. Eso hay que preverlo, eso hay que estudiarlo. Viene el vecino y dice, no, yo acá no quiero un jacarandá, yo acá quiero poner una higuera, y pone una higuera. O me molesta el árbol porque levantó la vereda, el árbol levantó la vereda. Bueno, el árbol tiene prioridad sobre la vereda levantada muestra que el árbol creció y que tiene raíces. O se hace y esto va para los arquitectos, para ciertos arquitectos, no para todos. Hacen un edificio y sacan el árbol porque les molesta, porque quieren que se vea la fachada. No. La naturaleza, nosotros, seres naturales, tenemos prioridad sobre lo que es, digamos, que tiende a ser para siempre, como el hormigón, por ejemplo, ¿no? En Europa o en Estados Unidos, en el primer mundo, digamos, no se tenía idea de lo que nosotros teníamos acá, ni tenían idea de los paisajistas que habían venido, que no son solamente Thaís o 5 o 6, sino que son muchísimos en toda Latinoamérica. Y entonces hubo como un feedback. Empezaron a ver que Édouard André, por ejemplo, valoraban mucho los parques que hizo en París o en Europa, que hizo muchos. Había estado acá, había estado en Uruguay, había estado en Colombia, y escribió un libro que publicó sobre la horticultura de Colombia, hizo proyectos para Buenos Aires, para San Pablo, para Montevideo. Entonces, bueno, se formó la asociación Édouard André con los descendientes, yo formo parte de esa asociación. Entonces se dieron cuenta de la importancia que había tenido Édouard André en Latinoamérica. Es decir, si nosotros no pegamos el grito, allá no se daban cuenta. Por ejemplo, de Forestier, lo mismo, Forestier trabajó en Cuba,
en Buenos Aires. Y también tenemos el grupo Forestier, y fue a raíz de todo esto. Tenía razón Michel Baredon, cuando yo fui desperté como un genio dormido, digamos. La gente empezó a relacionar y a recapacitar, porque en Europa, Latinoamérica, la Argentina, la Patagonia, es un mito. Todo el mundo piensa, uy, voy a ir a la Patagonia, bueno, pero los mitos son mitos y la realidad es otra. Entonces, el mito muchas veces mata la realidad, tiene más potencia que la realidad, porque es un sueño. Y entonces la realidad se deja de lado. Y entonces, así como yo empecé a viajar por todos lados, los demás empezaron a venir acá. Empezó todos mis colegas, o sea que yo, a raíz de esto, empecé a tener relación con muchos historiadores del arte, con muchos historiadores de jardines, de paisajes, y entonces se fueron interesando por nuestra realidad latinoamericana, y entonces empezaron a ir por ejemplo, Forestier trabajó en México, se hizo un seminario de Forestier en México, se hicieron montones de actividades de los europeos en América Latina, y así como de América Latina en Europa. Y también hicimos una vez un seminario en Washington, en Dumbarton Oaks, que fuimos muchos latinoamericanos a hablar de cada uno de nuestros países, y publicamos un libro con todas las conferencias. Entonces es una cosa que no está solamente en Europa, que también está en Estados Unidos, y a través del comité de ICOMOS se fue relacionando gente de Medio Oriente, de Asia, de África. Entonces ahora, bueno, es un trabajo de años que es de hormiguita, ¿no? Pero da sus frutos. El tema de la barranca en Buenos Aires es muy importante, porque la barranca la perdimos, porque Buenos Aires acható el suelo, y hoy en día la barranca se ve en muy pocos lugares, muy pocos lugares. Se ve en Parque Lezama, en La Recoleta, en las barrancas de Belgrano, en 2 o 3 lugares más. Y lamentablemente la topografía de Buenos Aires original, que era tan mouvementée, como decía Eduard André, se hizo toda igual, se hizo plana por la influencia probablemente de las leyes de Indias, que mandaban a hacer esas ciudades, diseños de ciudades todas planas. Y bueno, tenemos un resultado lamentable, porque nosotros hemos perdido esos rasgos del paisaje, esos rasgos originales que nos hubieran dado una peculiaridad urbana muy importante, rasgos, podríamos decirle, pintoresquistas o movimientos espaciales dentro de la ciudad, que nos hubieran dado mucha diversión a los ojos, a las personas, mucho placer. Por eso tenemos que luchar y defender los últimos puntos de barranca que nosotros tenemos, y no dejar que se eliminen, ¿no es cierto? Si consideramos que Buenos Aires tenía 180 kilómetros cuadrados y hoy tiene como 230, entonces esos 50 kilómetros cuadrados de más son rellenos del río. Entonces, cuando nosotros, el Parque Lezama o la Casa Rosada, que se veía el río, o Barrancas de Belgrano, que el agua llegaba hasta donde están las vías, entonces era un paisaje muy diferente al de ahora, muy diferente al de ahora. Bueno, eso es la especulación inmobiliaria, el negocio por sobre lo que corresponde para una ciudad, ¿no es cierto? Para ser una ciudad linda, vivible, con naturaleza, sana, con muchos atributos que se han perdido. Nosotros hoy no vemos el río, entonces qué hermoso que es cuando vienen los extranjeros y te dicen, ay, me tomé el buquebús y me fui a Montevideo, a Colonia, y vi el Río de la Plata, qué hermosura, qué enorme que es un mar, sí, el mar Dulce de Solís, pero qué increíble, pero nosotros hemos perdido eso. Y los montevideanos tienen su Rambla, y tiene muchos kilómetros, y es hermosa, y uno va a Montevideo y dice, ¿por qué no tendremos en Buenos Aires lo mismo? ¿Por qué lo hemos arruinado a Buenos Aires en ese aspecto? Bueno, porque acá no hay planificación urbana seria, y cuando hubo algún plan urbano serio no se llevó a cabo, no se continuó, no hay políticas que continúen, cada gobierno borra lo que hizo el anterior, hace su propia idea, su propio proyecto. Y bueno, tenemos que aprender mucho como sociedad.
soy un poco más vieja, pero los proyectos los tengo siempre. En este momento estoy terminando un libro sobre los jardines de la Recoleta y la defensa del espacio público por los vecinos, por temas que se conocen y que no es momento para charlar. Y tengo un proyecto muy grande que me va a llevar algunos años, que estoy haciendo justamente en Dumbarton Oaks, que es sobre la relación entre la Argentina, Estados Unidos y Francia a través de Sarmiento y su obra conectora con estos tres países con relación al paisaje y a otros temas. Es un desafío muy grande para una persona sola. Espero poder terminarlos antes de pasar a mejor vida, ¿no? Pero bueno, en eso estoy.